Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos seguir leyendo a Guerrero y aplicando esa lectura sobre redes neuronales para el texto, para, la constitución de un modelo de predicción de número de casos en una enfermedad, para enfermedades dadas por vectores. Bueno, entonces acá vamos a, bueno, aquí están inicializando VS Code para el trabajo de esta lectura. Y aquí tenemos ya en la página 317 de Guerón el tema de neuronas biológicas a neuronas artificiales, donde nos dice que sorprendentemente las RNA, redes neuronales artificiales, llevan bastante tiempo entre nosotros. Fueron presentadas por primera vez en el 43 por el neurofisiólogo Warren McCulloch y el matemático Walter Pitts. En su artículo A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity, un cálculo lógico de las ideas de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa, McCulloch y Pitts presentaron un modelo computacional simplificado de cómo las neuronas biológicas podrían trabajar juntas en los cerebros animales para realizar cálculos complejos mediante lógica proposicional. Esta fue la primera arquitectura de red neuronal artificial. Desde entonces se han inventado muchas otras arquitecturas, como verás más adelante. En los primeros éxitos de la RNA llevaron a la creencia, los primeros éxitos de la RNA llevaron a la creencia generalizada de que pronto estaríamos conversando con máquinas verdaderamente inteligentes. Cuando quedó claro en la década de los 60 que esta promesa no se cumpliría, al menos durante bastante tiempo, la financiación se desvió hacia otros campos. Las RNA entraron entonces en un largo invierno. A principios de la década de los 80 se inventaron nuevas arquitecturas y se desarrollaron mejores técnicas de entrenamiento, lo que despertó un renovado interés por el conexionismo, es decir, el estudio de las redes neuronales. Aquí le voy a poner como un renovado interés por el conexionismo, es decir, el estudio de las redes neuronales. Pero el progreso fue lento y hacia la década de los 90 se habían inventado otras técnicas de aprendizaje automático muy potentes, como las máquinas de vectores de soporte o máquinas de soporte vectorial, de vectores de soporte. Aquí me gusta eso. O de soporte vectorial. Estas técnicas parecían ofrecer mejores resultados y bases teóricas más sólidas que las RNA, así que una vez más el estudio de las redes neuronales quedó en pausa. Actualmente estamos siendo testigos de una nueva ola de interés en las RNA. ¿Se extinguirá esta ola como las anteriores? Bueno, aquí van algunas buenas razones para creer que esta vez es diferente y que el renovado interés en las RNA tendrá un impacto mucho más profundo en nuestras vidas. Ahora existe una enorme cantidad de datos. Bueno, esto se debe a que ahora existen una enorme cantidad de datos para entrenar redes neuronales y que las RNA frecuentemente superan a otras técnicas de aprendizaje automático en problemas muy grandes y complejos. El tremendo aumento en la potencia de cómputo desde la década de los 90 hace posible ahora entrenar grandes redes neuronales en un tiempo razonable. Eso se debe en parte a la ley de Moore. A la ley de Moore, que establece que el número de componentes en los circuitos integrados se ha duplicado aproximadamente cada 2 años durante los últimos 50 años. Pero también gracias a la industria de los videojuegos, que ha estimado la producción masiva de potentes, que ha estimulado
la producción masiva de potentes unidades de procesamiento gráfico o GPU. Las tarjetas CPU se diseñan inicialmente para acelerar gráficos, pero resulta que las redes neuronales realizan cálculos similares como multiplicaciones de matrices grandes, por lo que también puede acelerarse mediante GPU. Además, las plataformas en la nube han puesto este poder al alcance de todos. Los algoritmos de entrenamiento también han mejorado. Para ser honestos, son solo ligeramente diferentes de los utilizados en la década de los 90, pero esos ajustes relativamente pequeños han tenido un enorme impacto positivo. Algunas limitaciones teóricas en las RNA han resultado ser inofensivas en la práctica. Por ejemplo, mucha gente pensaba que los algoritmos de entrenamiento de las RNA estaban condenados porque era probable que se quedaran atascados en óptimos locales. Pero resulta que esto no es un gran problema en la práctica, especialmente en redes neuronales más grandes, puesto que los óptimos locales a menudo funcionan casi tan bien como un óptimo global. Bueno, entonces acá y también otra de las cosas que hace que las redes neuronales artificiales sigan adelante es que la invención de la arquitectura Transformer en 2017, ver capítulo 15 de Guerón, ha cambiado las reglas de juego. Puede procesar y generar todo tipo de datos, por ejemplo, textos, imágenes y audio, y a diferencia de las arquitecturas anteriores más especializadas a diferencia de las arquitecturas anteriores más especializadas. Y funciona muy bien en una amplia variedad de tareas, desde la robótica hasta el plegamiento de proteínas. Además, escala bastante bien, lo que ha hecho posible entrenar modelos base muy grandes que pueden reutilizarse en muchas tareas diferentes, posiblemente con un poco de ajuste fino. Esto es Transfer Learning o aprendizaje por transferencia, o simplemente indicándole al modelo de la manera correcta. Esto es In Context Learning o aprendizaje en contexto, ICL, In Context Learning. Y por ejemplo, puedes darle unos pocos ejemplos de la tarea en cuestión. Esto es Few Shot Learning o aprendizaje en pocos ejemplos, FSL, o pedirle que razone paso a paso. Esto es Chain of Those Propping o instrucciones de cadena de pensamiento, COT. Esto es un mundo nuevo. Esto es realmente un mundo nuevo gracias a la arquitectura de Transformer. Aquí también las RNA parecen haber entrado en un círculo virtuoso de financiación y progreso. Los productos asombrosos basados en RNA aparecen regularmente en los titulares de noticias, lo que atrae cada vez más atención y financiación hacia ellas, lo que resulta en más progreso y productos aún más asombrosos. La inteligencia artificial ya no solo impulsa productos en las sombras. Desde que se lanzaron chatbots como ChatGPT, el público en general ahora interactúa directamente a diario con asistentes de IA, y las grandes empresas tecnológicas compiten ferozmente por conquistar este mercado gigantesco. El ritmo de innovación es vertiginoso. Entonces aquí tienes ya una práctica, y aquí seguiremos con la práctica de Python para implementar ese modelo de Maculot. Entonces, práctica de Python para implementar el modelo de Maculot, Cuyoch y Pit. Bueno, aquí ya
Y bueno, entonces aquí le ponemos ya título principal. Y bueno, bueno, entonces aquí en esta práctica que permite implementar ese modelo de McCulloch-Pitch mencionado en el texto, y luego vamos a exportar algunos de los conceptos claves: compuertas lógicas con neuronas artificiales, y el problema de los óptimos locales, y la demostración conceptual de Few Shots in Context Learning. Y la práctica tiene 3 partes conectadas directamente con el texto. Esto lo hacemos gracias a la inteligencia artificial cloud. Y bueno, entonces primero veremos en esa práctica, que tendrá 3 partes, veremos la neurona de McCulloch-Pitch. Esa ya la habíamos visto ya en el anterior video, en el que implementamos la neurona original de 1943 y construimos con ellas las compuertas AND, OR y NOT. Y hay un todo para construir la compuerta XOR, que justamente ilustra por qué la RNA de una sola capa se estanca. Bueno, de una sola capa se estancaron en los años 60. Porque las RNA de una sola capa se estancaron en los años 60. Porque XOR se requiere en realidad varias capas. Y veremos en la segunda parte los óptimos locales versus los óptimos globales, una simulación con descenso por gradiente desde múltiples puntos de partida para comprobar de forma práctica la afirmación del texto de que los óptimos locales suelen funcionar casi tan bien como el global. Y también veremos en la tercera parte a Few Shots o In Context Learning, una analogía simplificada sin RNA real para entender la diferencia entre aprender de ejemplos en el prompt versus reentrenar el modelo. Al final hay preguntas de reflexión para conectar el código con los conceptos del texto. Entonces ahora sí, para la práctica, aquí le ponemos ya en lenguaje Markdown numeral espacio y quitamos este triple comillas dobles, y aquí le vamos a poner este. Bueno, entonces acá seguimos con en esta práctica de neuronas biológicas a neuronas artificiales. Bueno, entonces aquí vamos a quitar esta parte, y en esta práctica entonces profundiza en el texto sobre espera, yo miro aquí una cosa. Bueno, entonces continuando, bueno, estábamos en la que en esta práctica en la que se profundiza en el texto sobre la historia de las RNA, implementando el modelo original de McCulloch y Pitch de 1943 y explorando algunos de los conceptos mencionados: el de lógica proposicional, el de óptimos locales versus globales, y el Few Shots in Context Learning. El Few Shots in Context Learning. Cada ejercicio incluye una breve explicación y código para complementar. También ese para complementar está marcado con la palabra todo o ya resuelto para que lo ejecutes y experimentes. Esta parte se importó a Random, a los módulos Random y a la librería Maths. Aquí lo vamos a correr por aparte. Aquí nos va aquí a correr. Bueno, miremos a ver aquí por qué será que está demorando para que empiece a correr. Esta línea de pronto está bloqueado el VS Code. Y luego de ello, en el ejercicio 1, la neurona de McCulloch-Pitch de 1943, bueno, pues habla de que el texto dice que McCulloch y Pitch modelaron cómo las neuronas biológicas podrían combinarse para realizar cálculos usando lógica proposicional. Su neurona es muy simple.
recibe una o más entradas binarias y suma las entradas con posibles pesos 1 o -1 o inhibitorias. Se activa la salida en 1 si la suma alcanza un umbral y si no, la salida será 0. Implementamos una neurona genérica de McCulloch-Pitts, así como esta función de usuario de Python, de entradas, los parámetros entradas, pesos y umbral, y la documentación nos dice que las entradas son listas de Python de ceros o unos, o sea, son entradas binarias, en donde el parámetro de entradas y el parámetro de pesos tienen la misma longitud y el umbral es un valor que debe alcanzar o superar la suma ponderada obtenida con el producto escalar en esencia de esos dos listas vistos como vectores. Entonces se crea la variable suma como la suma de los productos entre E y P para todo E y P en el zip entre entradas y pesos. Y retorna 1 si esa suma es mayor o igual que el umbral, si no, nos retorna un 0. Aquí ya tenemos la compuerta AND. Nos muestra, habíamos visto el ejemplo de la compuerta AND como una entrada, una compuerta de dos entradas binarias, y en la que retorna la neurona de McCulloch y Pitts, donde las entradas son la lista de estas dos entradas binarias, y los pesos son la lista de unos y unos, y el umbral es 2. Entonces que para AND vemos como la compuerta AND puede implementarse con la neurona de McCulloch y Pitts con unas entradas, unos pesos y un umbral adecuados. Para la OR también. Entonces, la lista de entradas son las entradas de la compuerta OR, y los pesos son otra vez la lista de unos y unos, y el umbral ya es solamente el 1. Y para NOT, que tiene una sola entrada, tiene una lista de longitud 1, y la lista de pesos es de longitud 1, y el valor único es -1, y el umbral ya aquí es 0. Entonces así los umbrales que pasan por 2, 1 y 0, y los pesos son 1, 1, 1, 1 o -1. Y las entradas son las entradas de cada una de las compuertas. Se implementa un ciclo para anidado para mostrar con impresión de formato, bueno, pues las entradas para cada compuerta, y las salidas para cada una de ellas. Y para XOR, aquí nos dan de que XOR en esencia es la AND actuando en la disyunción entre A y B y la negación de la conjunción entre A y B. Por lo tanto, entonces vemos de que la compuerta XOR es una composición entre las compuertas AND, OR y NOT. Una composición mostrando de que entonces no es tan simple la compuerta XOR. Se requiere de muchas otras, varias, en definitiva, varias neuronas de McCulloch y Pitts. Y ya con el ciclo para anidado mostramos que efectivamente sí nos reproduce lo que queremos con la compuerta XOR. Y aquí entonces no lo muestra. Bueno, aquí no nos está corriendo, se nos bloqueó. Vamos a darle cerrar ABS Codes y volverlo a abrir BS para ver que nos funcione bien. Y bueno, mientras él va creciendo, vamos abriendo el libro de Guérón para ir mostrando
aquí desde, vamos a ver aquí en intro de MLL para ir al libro de Guérón, abriéndolo con Google Chrome para ir a la siguiente página, en este caso ya no a la 317, sino a la 318, para ir seguir creciendo la lectura a Guérón y en estos videos creciendo en las prácticas de aplicación con Python y en las prácticas de aplicación con Python, pero el proyecto de regresión para predecir casos de una enfermedad transmitida por vectores. Entonces aquí ya nos lleva aquí a Guérón, aquí nos vamos a la parte 2 y nos vamos a la 3, yo creo que ya, aquí a la 318, a Biological Neurons, hasta llegar a Logical Computation with Neurons, y para poder llegar ahora sí al perceptrón. Entonces vamos a esta primera, Biological Neuron, y yo creo que ya ahora sí nos corre bien acá. Nos vamos entonces a la práctica, cerramos todos estos y vamos aquí, cortamos este. Aquí en la práctica, ahora sí corremos la importación de los módulos random y mat, luego la creación de la neurona, la definición de la neurona de McCulloch-Pitts como función de usuario de Python. Aquí vamos a cortar y ahora con la neurona de McCulloch y Pitts definir como funciones de usuario a la compuerta AND, OR y NOT, y después de tenerlas, bueno, pues mostrar sus resultados con un ciclo para anidado. Miremoslo aquí, miremos ahora sí, y ya en el todo definir a la función XORT como función de usuario de Python en términos de AND, OR y NOT, en definitiva de la función de McCulloch. Entonces, y con un ciclo para anidado mostrar que XOR de 0, 0 es 0, XOR de 1, 1 es 0, mientras que XOR de 0, 1 es 1 y de 1, 0 es 1, como esperamos siempre. Ya en el siguiente video vamos a ver ahora sí el ejercicio 2 sobre óptimos locales versus óptimos globales, en el que veremos que con una función que tiene unos mínimos locales diversos para tratar de encontrar el mínimo global. Entonces va a ser muy interesante ver cómo al aplicar a esta función con este gráfico el algoritmo de descenso del gradiente podemos obtener aquí mejores resultados. Aquí vamos a obtener esas óptimos locales, el óptimo local encontrado y el punto donde se encuentra. Vamos entonces a ver cómo funciona y a leer el código que lo implementa, el código del descenso del gradiente, y entonces aprender cómo se entrena un modelo de Machine Learning desde esta idea. Muchas gracias.